Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días todavía a todos y a todas. Mi nombre es Ruth Acosta. Yo soy originaria de la Ciudad de México, pero en este momento estoy participando en un proyecto educativo en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, aprendiendo a ser docente. Entonces, para mí este trabajo de investigación significó muchas cosas, está significando porque pienso que lo veo todavía como un proceso. Y mi tema de investigación es la enseñanza interdisciplinaria y transversal en el aprendizaje significativo. Me gustaría un poquito dar contexto de por qué escogí este tema de investigación. El ciclo escolar pasado tuve la oportunidad de participar con un equipo de diseño en el proyecto en el que colaboro para construir una pauta de trabajo para el trabajo por proyectos dentro de la escuela. Entonces, nos seleccionaron a diferentes maestras para que construyéramos un camino para el trabajo por proyectos en la escuela y desarrollar una metodología de trabajo que fuera común para todos los docentes. Esto, además de un aprendizaje gigante, me dejó con muchas preguntas, ¿no? O sea, ya que existe todo este camino de seguir, ¿realmente funcionará? O sea, porque una cosa es la teoría del trabajo por proyectos, escoger un proyecto de investigación, que agradezco la plática que estaban teniendo antes, porque es un muy buen contexto, pero implica muchas cosas que para mí son la transversalidad y la enseñanza interdisciplinaria, que vamos ahorita a ver un poco sobre estas dos variantes para un aprendizaje significativo. Entonces, ¿será que sí funciona? Entonces, a partir de todo este contexto, mi planteamiento del problema es cuál es el impacto de la enseñanza interdisciplinaria y transversal de los estudiantes en su desempeño académico y en la vida cotidiana, ¿no? Porque justamente en la transversalidad es algo que no solo afecta a nuestra vida académica cuando la vemos de manera escolar, sino que traspasa eso, ¿no? Se va a nuestra vida, a nuestro contexto. Las variables a considerar en esta investigación son dependientes, pueden ser dependientes o independientes. Las independientes son las causas y las dependientes son las causas y las independientes es la consecuencia. Entonces, la educación transversal y la educación interdisciplinaria son mis variantes independientes y de ellas depende el aprendizaje significativo. Mi hipótesis es, si las instituciones educativas no solo poseen una currícula escolar basada en la enseñanza interdisciplinaria y transversal, sino que además la aplican y la aplican correctamente, entonces los estudiantes sí podrán adquirir un aprendizaje significativo e integral, ¿no? Si se realiza y se realiza de la manera adecuada. Bueno, en el texto me gustaría también agregar que la investigación, a partir de este proyecto de investigación y de mi trabajo el ciclo escolar pasado, es algo que, un poco como comentaba mi compañero Hernán y como se comentaba hace rato, como las matemáticas pareciera algo tedioso, ¿no? O sea, escuchamos investigación y tesis y escucho esta plática que estábamos teniendo y me resuena, ¿no? Como que pareciera algo que poco a poco se va eliminando por el acceso que tenemos a la tecnología, pareciera que ahora es mucho más fácil. Pero realmente creo que hace falta, no es algo que solo se debería dar en la educación superior, sino que hace falta esa pasión por la investigación desde la educación básica. Porque esta pasión por indagar y por resolver nuestras preguntas, la tenemos todos y todas, solamente que el camino no sabemos cómo recorrerlo. Entonces, pienso que es algo importante, fue algo importante para mí en esta investigación. Al aprender a hacer investigación, entiendo la importancia de un trabajo de investigación que se conoce como trabajo por proyectos. Mis objetivos, tengo un objetivo general y 3 específicos. Mi objetivo general es determinar la aplicabilidad de la enseñanza transversal e interdisciplinaria en el aprendizaje significativo, ¿no? Y mis objetivos específicos, que son los que guían los pasos de la investigación, sería identificar la metodología académica docente, porque también, a pesar de que exista una pauta de trabajo común, cada docente
tiene un contexto y una manera de aplicarlo y una creatividad propia. Entonces, también es algo que varía dependiendo de cada persona, aunque haya una receta a seguir, cada quien le pone un poco de lo que sabe. Describir la incursión de la enseñanza interdisciplinaria y transversal en la currícula escolar y visualizar el impacto de la enseñanza interdisciplinaria y transversal en el aprendizaje estudiantil, ¿no? También no solamente cómo la aplicamos los docentes, sino cómo la viven los y las estudiantes. Okay. Entonces, eso me lleva al marco metodológico, que para mí este paso era muy confuso al principio y comento todo esto porque el proceso de mi investigación pienso que forma parte de la investigación, por eso hago estas anotaciones. Pero me ayudó mucho a marcar la ruta de investigación, ¿no? Entender, es profundizar realmente en lo que queremos investigar y cómo es que lo vamos a hacer. Entonces, el diseño de la investigación es experimental y cuasi experimento, que significa que el grupo que está se formó de manera natural, no es una selección que yo hice de ciertos estudiantes con ciertas características, sino que es un contexto natural. Y al observarlo de esta manera, pues tiene un significado mucho más grande en la investigación porque se acerca mucho más a la realidad, ¿no? No es algo que en lo que yo intervine. El enfoque de la investigación es cualitativo porque me interesa estudiar la realidad, ¿no? De lo que se vive en el aula a través de las experiencias de los docentes que acompañan al grupo de investigación y de los estudiantes. Mi sujeto de estudio, población de estudio, son 24 estudiantes del grupo de sexto de primaria en la institución Pequeño Sol y los 6 docentes que acompañamos este grupo, una maestra titular, que soy yo, y los talleristas. La técnica de recolección de datos, voy a hacer entrevistas, observaciones y focus groups. Y para instrumentos de recolección de datos, voy a usar cédulas de entrevista y formatos de observación no estructurada. Entonces, al empezar mi investigación, pues era importante entender, al seguir este camino, entender cada parte de lo que lo conformaba. Por eso era importante para mí marcar qué es el estado del arte y por qué es importante dentro de una investigación. ¿No? Entonces, es un tipo de investigación documental acerca de la forma que diferentes autores han tratado de un tema específico, ¿no? Desde que empezamos a investigar algo que nos apasiona, saber que de eso ya existe, porque, como decían, no empezamos desde cero, sino que recolectamos las ideas de grandes pensadoras y pensadores. Entonces, para mí, dos muy importantes que vale la pena abordar en esta parte fueron Sócrates y la mayéutica, que fue el principio y la base de las preguntas, ¿no? Sócrates habla de un conocimiento a base de puras preguntas. Dice aquí, facilita la adquisición del conocimiento a base de preguntas formuladas dentro de un diálogo. También Sócrates cuestiona un poco esta parte del ¿no? Más bien es un diálogo que se crea, conocimiento que se construye de manera colectiva. Y alguien que años después, con la base de la mayéutica, plantea algo similar es John Dewey, que plantea la importancia de la participación de los estudiantes. O sea, ya no es un docente o una docente transmitiendo toda la información, sino que es algo colectivo que se construye. ¿Qué quiere decir esto? Que los estudiantes, las estudiantes tienen la motivación para construir su proceso de aprendizaje a través de la investigación. No es que les demos el conocimiento, sino que ellas y ellos llegan a él. Y para mi marco teórico tengo tres conceptos principales: el aprendizaje significativo, la educación transversal y la educación interdisciplinaria. Entonces, el aprendizaje significativo tiene que ser entendido como cuando algo nos desafía, cuando algo los reta a los estudiantes, un problema, una pregunta, un desafío, eso es lo que los estimula a buscar una solución, ¿no? Hablábamos en el seminario pasado en la importancia de la motivación en el aprendizaje. Entonces, el aprendizaje significativo proviene de buscar una solución. Cuando nosotros docentes le damos todo a los estudiantes masticado, resuelve este ejercicio y se hace así, número 1, 2 y 3, pues realmente no les estamos dejando a ellos buscar la respuesta. Es
el aprendizaje significativo es trabajo de investigación y desarrollo de metodologías de trabajo que constituyen un proceso cognitivo de niveles de comprensión mucho más profundos, ¿no? No solamente superficiales, que pienso que muchas veces se queda así el conocimiento en las escuelas. Y algo muy importante es que el aprendizaje significativo parte de algo que ya sabemos. Por eso es importante. Entonces, al saber eso, la educación transversal es algo que busca mirar toda la experiencia escolar como una oportunidad para que los aprendizajes integren sus dimensiones cognitivos y formativos. Por esta razón, no solo impacta en el currículum establecido, sino que también interpela a la cultura escolar. O sea, va más allá. La educación transversal es algo integral de la vida que podemos aplicar a nuestro contexto, que son cosas que nos mueven, son emociones, son saberes. Y tres cosas importantes es la formación en la investigación, porque investigación, si yo voy a investigar de matemáticas, tengo que saber también lenguaje y comunicarme, tengo ciencias, ¿no? Saber que no solo es una cosa aislada. Ahora se entiende como el aprendizaje por proyectos, muchas cosas de la educación transversal, y tiene que ver con el contexto y con una motivación. Y la educación interdisciplinaria, que pienso ahora que van de la mano para el trabajo por proyectos y el aprendizaje significativo, representa un conjunto de disciplinas que colaboran entre sí. Algo de la educación interdisciplinaria es que es lo que enriquece el saber, es que construye una visión más profunda, porque si abarcamos un tema nada más descriptivo, es como si nos quedáramos en la superficie. Pero si indagamos desde la ciencia biológica, desde la física, desde la química, desde el humanismo, podemos conocer, por ejemplo, entender muchos conflictos sociales, ¿no? No solamente tienen que ver con historia y con ciencias sociales, sino también con química, con física, con biología. Entonces, la interdisciplinaridad pienso que es lo que le da, es lo que le da profundidad a los saberes. Tiene mucho que ver con el trabajo colectivo en temas de la escuela, del colectivo docente, ¿no? Y también estudiantil. Es como un andamiaje que se va formando. Y bueno, por último, quiero presentar mi índice capitulario, que se divide en 3 capítulos. El primero es la educación transversal y voy a decir la definición porque existen diferentes definiciones de diferentes autores, pero para lo que nos compete en el proyecto de sexto de primaria en el Pequeño Sol, hay una definición específica. El aprendizaje basado en problemas aplicado en el Pequeño Sol, el aprendizaje basado en proyectos aplicado en el Pequeño Sol y la experiencia de los docentes y de los estudiantes con esta metodología. De igual forma, en la educación interdisciplinaria, es importante saber la definición específica para el proyecto que vamos a trabajar, cuál es el enfoque interdisciplinario que se va a aplicar al Pequeño Sol, proyectos educativos interdisciplinarios aplicados, qué disciplinas son las que van a jugar, porque hay cuáles son las que van a colaborar, y con esta experiencia, cómo la vivieron los docentes y los estudiantes. Y por último, el aprendizaje significativo, que es como una evaluación, ¿no? La definición, los principios del aprendizaje significativo aplicado a la educación transversal e interdisciplinaria, la evaluación de esas experiencias y la experiencia docente. Y no sé cómo. Y eso es todo. Entonces, muchas gracias por escucharme y por su atención.